días, familia de Fisuras. Aquí estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy ha venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros una de las figuras más singulares del arte contemporáneo español. Más de 40 años dedicados a explorar la identidad, la memoria, la vulnerabilidad humana con el cuerpo como eje. Con Yecla, Murcia como punto de partida y de llegada, sus obras han recorrido el mundo entero, llegando a formar parte de colecciones de museos de la talla del Reina Sofía. Estos días, la Sala Alcalá 31 está haciendo una retrospectiva, una suerte de retrospectiva de toda su obra, y como él suele decir, cuando algo de lo real le ataca para incorporarlo a su arte, se me encendieron todas las alarmas cuando la vi y decidí que tenía que entrevistarle. Bienvenido, Lidor Rico. Muy amable, muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. L'Anima non finita se llama esta suerte de retrospectiva que ha hecho la Sala Alcalá 31. Sí. Te quiero preguntar qué representa para ti esta suerte de retrospectiva y por qué este título te parece que abraza todo lo que muestra en cierta forma, Alfonso, es porque l'Anima non finita, el non finito de Miguel Ángel cuando hacía sus esculturas con esos esclavos y con esa historia, era algo que me atraía. A mí la perfección es algo que me asusta mucho, sobre todo porque somos debilidad y todo lo blando se acaba y la sofisticación desconfío completamente de ella, ¿no? Entonces me parecía muy bonito también porque en cierta forma está narrando lo que ocurre dentro de esta cabeza, que es como un non finito de una necesidad de alimentarse del presente y de estar sin parar de buscar respuestas a través de todo lo que te va golpeando en la vida, ¿no? ¿Y qué ha supuesto esta exposición? Pues primero estoy agradecido porque me hayan llamado de la Sala Alcalá 31 para poder estar ahí y mostrar esta obra. No me importa en absoluto el tiempo que esté, porque decían, hay personas que dicen, está poco tiempo, está tal. Yo pienso que al final no se trata de cantidad, sino de calidad, en el sentido de que no es necesario. Vamos a ver, te diría que prefiero exponer la obra que tengo a llevar unas mochilas de arte y unas historias totalmente ancladas en el pasado y que pueda estar 2 años la exposición, ¿no? Entonces yo confío en el destino y esa es mi religión, respeto y destino, ¿no? Y estoy contento con el resultado. Ha sido muy complejo porque metí el tren de la creación hace casi 40 años. Complejo en el sentido de elegir qué obra. Hay una cuestión que he obviado constantemente, que son las modas. Las modas son algo absolutamente pasajero y la metáfora que siempre establezco son como las olas del mar, ¿no? Ahora te viene una, después te viene otra. Y yo desde el principio de mi carrera tuve clara una cosa, y es que algo no iba a pasar de moda, y es esto. La medida del hombre no iba a pasar nunca de moda, ¿no? Y en ese sentido empecé a explorar y a trabajar sobre el cuerpo humano hasta el punto de que me resultó complicado el hacer una elección, porque realmente podría hacer 5 o 6 retrospectivas como las que has visto, ¿no? En el sentido de magnitud de obra. Hacer una elección porque todo entra dentro de ese tren que empecé a construir hace tantísimos años y que no hay nada que se vaya de madre, que no hay ninguna impostura que se vaya de madre y que pueda ser algo advenedizo a lo que se llevaba, ¿no? Y entonces en ese sentido mi lucha, la lucha de la búsqueda de la intimidad o la búsqueda del hombre se manifiesta en todo el trabajo. Y la complicación era esa, es decir, en un momento dado, ¿dónde paro? ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? ¿No? Habían 2 piezas fundamentales, ¿no? Que es el secadero de pensamientos del 2005, que era una reflexión, o que es una reflexión sobre la memoria y esa preocupación que muchas veces la gente ni se para a pensar, ¿no? En qué ocurre con las emociones cuando ya no estamos, ¿no? Y precisamente una pieza que, a pesar de que te toque el estómago cuando tú la estás viendo, te está dando un viaje muy serio, a la vez que te da esperanza y te está diciendo que todas esas emociones que tú has sentido, que todo ese amor que tú has dado o que tú has recibido, hay algún sitio donde se guarda, ¿no? Y por otra parte está la otra pieza grande, que es la de Murcia, Piel y Memoria, que fue un encargo del Ayuntamiento con motivo del 1200 aniversario de la ciudad. Y bueno, y yo creo que la fascinación de toda la exposición está precisamente en eso, en ver cómo cuando el espectador entra, lo primero que quiero que haga es ver cómo se hace la obra. Porque es muy bonito, el artista toca por la mano de Dios, te deja la obra ahí, dice ahí te la veas, porque
cuánto sé y qué importante soy, ¿no? Entonces yo, a pesar de intentar o de trabajar con la intuición, lo que sí que hago es bajarme a la tierra e intentar escribir qué me sugiere a mí una vez que la has hecho, ¿no? Y por eso cuando tú entras en la sala lo primero que ves es un golpe de atención, ¿no? Es un pellizco, ¿no? Que te está diciendo, joder, hay un tío loco que se mete en la escayola, que se juega la vida de manera literal y que lo que voy a ver a partir de ahora es realmente ese cuerpo que ocupa la materia. No hay nada esculpido, yo no soy escultor, Dios me libre. Yo lo único que hago es trabajar una técnica. Mira, ahí te detengo ahí. Venga. Justo ahí quiero ir con la segunda pregunta. Sin duda, una de las señas de identidad de tu obra, hay muchos, porque además has pasado por diferentes épocas, pero algo que vino para quedarse, ¿no? Es lo que consigues con una técnica muy singular, que es, para los que no lo sepan, la inmersión de tu propio cuerpo en una bañera de escayola o a veces otros materiales, ¿no? También cuando metes las manos. Sí, sí. Y entonces yo te quiero preguntar cómo llega esta técnica a tu vida y qué dirías que te permite expresar. Pues me permite, mi preocupación es el presente. Quiero decir, a mí no me valía, yo sabía que no iba a ser mejor que Bernini, que el otro, que los grandes escultores que han habido en la historia del arte. Pero sí que había algo que yo tenía que ellos no tenían, y es el presente. Yo vivo el presente y yo lo que intento transmitir con mi trabajo es toda esa angustia, toda esa indefensión, todo ese golpeo, todo ese no entender y no saber el porqué de las cosas a través precisamente del cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí eso fue como una escala que fue creciendo a partir de un dedo que sin querer, cuando estudiaba en Valencia, antes de irme a París, sale, yo con lo atolondrado que soy, de repente lo cojo y se convierte en un vaso, ¿no? Y digo, si encuentro un material que consiga catalizar y meterlo aquí, y dentro de esa cera donde metí el dedo en el cirio, digo, voy a encontrar algo que el hombre, por mucho dinero y poder que quiera y que tenga, no va a conseguir nunca, que es atrapar el tiempo. Esos años 86, 87, surge un material que es la resina de poliéster, se utilizaba para tablas de surf, para barcos, y de repente, hasta el día de hoy, tengo esa fidelidad enfermiza por un material que me lo ha dado todo. Yo lo utilizo transparente y se pueden hacer 1000 diabluras con ese material. ¿Y qué intento buscar? Intento buscar al hombre. Creo que la sociedad en la que vivimos está alejando al hombre del hombre, ¿vale? De humano, ¿no? Sí, está haciendo, nos pensamos que somos dioses con esos móviles, con esos filtros, con esa historia, y al final somos cada vez más pequeños, ¿vale? Y entonces, desde la intimidad yo creo que se pueden hacer cosas. Ahora, cuando te estaba esperando, me venía a la cabeza decir, joder, si es que cuando cayeron las Torres Gemelas, yo estaba metido en la escayola. Cuando empezó antes la Guerra del Golfo, yo estaba también metido en la cera y en la escayola. Y te paras a pensar, ¿no? Y dices, la locura, la gente ve un tipo que se mete en escayola o que se mete tal, ¿no? Que el tío está zumbado, ¿no? Perdóname, los zumbados estáis vosotros con esas locuras tan tremendas que se pueden hacer, ¿no? Con esas injusticias tan salvajes que se pueden hacer. Y en cierta forma lo que quiero buscar son respuestas. A pesar de al final conseguir preguntas o interpelar con la materia, lo que quiero intentar encontrar son respuestas. Es desacelerar esa necesidad que tenemos de saberlo todo. Porque enseguida nuestra cabeza establece analogías hacia las cosas para quedarnos tranquilos. Pero en mi trabajo es muy difícil establecer una analogía, así que si Juan Muñoz, que si no, que Juan conocía mi trabajo, que el otro, pero es que son cosas que son totalmente anodinas para mí. Quiero decir, esto es un viaje y yo creo que hay una cuestión muy importante para mí, ¿no? Y es la pérdida de conciencia de milagro. Somos un milagro de lo blando, y lo blando se pasa, lo blando se acaba, lo blando es un regalo. Entonces el hombre pierde esa conciencia de milagro y no permite esa pureza o entrar el agua de manera natural, ¿no? Entonces siempre estamos preocupados en andamiar mentiras, que eso es un problema tremendo, ¿no? Andamiar mentiras, de comportarnos dependiendo de quién está, ¿sabe? Intentar demostrar o aparentar que somos muy inteligentes, ¿no? Que somos indispensables, que es lo que pasa en este sistema también, ¿no? Lo indispensable en cada lugar, y eso al final se convierte en un problema. En ese sentido yo soy de las personas, yo en mi religión, como sabes, respeto y destino, y vive y deja vivir, quiero decir. En ese sentido mi trabajo me ha llevado muchísima alegría al ver que personas que desconocían completamente lo que significa el arte contemporáneo
han llegado a leer una cartela, que es una cosa que me obligó a leer esa cartela y a entrar en la obra y de repente en la cabeza le ocurre un clic, ¿no? De repente, por ejemplo, en esta exposición puedes ver Goyas hechos en 3 segundos, ¿vale? O puedes ver el Bosco hecho en 2 segundos y medio y dices, no puede ser, sí puede ser. O sea, algo absolutamente fascinante que cuestiona en cierta forma esos estatus que tenemos en la cabeza de cómo tenemos que actuar, qué tenemos que pensar, ¿no? Yo mi concepto de hombre es que caemos aquí como una piedra, ¿no? Y al final dentro hay una piedra preciosa y es el miedo que nos da el otro a que puedan desconocer lo ingenuos que somos, tal, y nos van tallando los otros. Al final yo creo que mi trabajo en cierta forma lo que intenta buscar es la voz propia, ¿no? Lo que intenta defender es dar esperanza a un trabajo de tantos años, a pesar de que el sistema muchas veces sea muy complejo, ¿no? Para poder entrar es como todo, ¿no? Y al final el que no está en el paraguas no existe, ¿no? Y eso yo intento demostrar con hechos que con disciplina, con seriedad o con honestidad y con una búsqueda real de lo que significa todos tus parámetros de necesidad creativa, pues se pueden conseguir muchas cosas, ¿sabes? Has hablado de un material que está muy presente en tu obra, que es la resina, que es un material más conectado con la contemporaneidad, pero hay otro también muy presente que es la cera, sí. que yo sé que conecta mucho también con un concepto que está muy presente en tu obra, que es la niñez, porque yo también como tú, la cera tuvo mucho que ver con mi infancia, con la religiosidad del lugar donde yo crecí, ¿no? Entonces te quiero preguntar cómo llega ese niño de Yecla a las artes plásticas y cuánto de niño hay en la obra de Lidórrico. Pues ese niño de Yecla llega a trabajar en lo que trabaja, quizá porque de pequeño tengo una memoria para lo que me interesa maravillosa. Quizá porque de pequeño alguna profesora me dijo, no sabes dibujar, pero pintas como no he visto a nadie, ¿no? Utilizas tal. O otro profesor que tenía, que decía, señor Lido, no le dé un disgusto a no sé qué y haga bellas artes. Entonces, una persona que tal, pues... Pero sí, vamos a ver, realmente es todo como un crecimiento, quiero decir, yo desde pequeño, y ahí lo has visto en la exposición, la infancia para mí es fundamental. Quiero decir, me cuesta entender esas personas que quieren crecer, que quieren ser adultas. ¿Por qué? Pues porque al final la entidad de la persona real, la calidad, la cualidad de la persona está precisamente en esos lazos que tú mantienes en la infancia. Lo que pasa es que la vulnerabilidad es algo que nos da muchísimo miedo demostrar que somos débiles o que somos tal. Pero yo tengo autopistas absolutamente abiertas a la infancia que son realmente las que me han hecho entender qué significa el trabajo. Yo de pequeño, por ejemplo, en la pieza de los niños del lavado que ves allí, hay unas cajas de bisagra que son las cajas que yo utilizaba de pequeño cuando me iba a trabajar. Mi padre nos obligaba a trabajar, a mi hermano, a mí, allí para ganarnos la peseta o el duro que valía cada bisagra, y nosotros encantados porque al final nos pagaba algo y éramos unos niños que tenían 10 pesetas, ¿no? Pero al final, ese calarte, ¿no? de esa historia de trabajo, de necesidad, no me sale la palabra, de disciplina. Esa disciplina la arrastro de eso, o sea, yo pienso que la arrastro de estar ahí como Aureliano Buendía poniendo piececitas y encajando, ¿no? Y de repente esas piezas, esas cajas que se iban a tirar cuando mi padre se jubila, yo hago acopio de todo eso, ¿no? Y en un momento dado veo que en un proyecto que hago sobre la minería, esos niños que estaban completamente desfenestrados porque lo utilizaban para deshollinar, tenían una media de edad de 12 a 16 años, no más, se quedaban enanos, era tremendo. De repente el arte tiene una cualidad absolutamente fascinante y es hacer justicia. Entonces todo ese silencio que hay creado en torno a eso, ves piezas en las que aparecen niños que empujan barandillas, o esos niños del lavado, ¿no? Que les metían una alpargata mientras estaban lavando, y esa alpargata quedaba tan empapada que se la tenían que quitar, que tenían que seguir andando por las piedras y por el agua, se quedaban sin suelas, se quedaban sin dibujo, ¿no? Y entonces, de repente esos niños que hice que no sabían, que no veían, que no hablaban, que no escuchaban, encajaban perfectamente en esas cajas de infancia de bisagras, ¿no? Y eso conforma una cruz que está en la exposición, que se llama Los niños del lavado, y te das cuenta cómo a veces la historia o tu vida tiene sentido, en el sentido de que se cierra el círculo, ¿no? Cosas que empezaron hace 50 años, ¿no? Que de repente ahora
tengan esa salida, ¿no? A mí me parece fascinante. ¿Por qué? Pues porque en lo minúsculo, en lo pequeño, en saber trabajar en la precariedad. O sea, no hacen falta grandes factos, grandes economías para poder hacer algo absolutamente poderoso, algo que te cale, ¿no? Sino hay que saber depurar, hay que saber quitar cosas, ¿no? Al igual que yo puedo ser, lo que pasa, supongo que soy medio bipolar, ¿no? Que lo mismo te hago el mural de Piel y Memoria, tan burro, con esa, tan bestia, tan impotente, o sea, que te cojona, ¿no? De ver tantísima obra, que de repente te ves una pieza absolutamente minimalista, ¿no? Entonces me gusta ese contraste y me gusta sobre todo eso, la sorpresa del espectador cuando entra en la exposición y la cabeza le hace un clic diciendo, joder, no hay nada esculpido. ¿Por qué? Por el presente, porque me preocupa muchísimo el presente. Y el presente no significa grandes tecnologías que te abracen, que te acompañen, que tal, porque eso es un no pensar. Al final, si tú te quedas en medio de una historia que te lleva a Pompeya, que te lleva a Nueva York, que te lleva a tal, ahí no piensas. Que te lo da hecho. Claro, te lo da hecho. Es como la pintura realista. Llega un momento en la pintura, que para mí es uno de los momentos más importantes, que se inventa la fotografía. Entonces ya se cuestiona para qué vas a pintar. Y ese es el camino importante para mí en la historia del arte, porque es cuando empieza ese camino hacia adentro, ¿no? Esa búsqueda. Antes te he detenido, al principio has apuntado como dos grandes obras que claramente centran la exposición. Uno es el Lavadero de Pensamientos, el Secadero de Pensamientos, y el otro es, ¿no?, la de Murcia, Piel y Memoria. Creo que de alguna manera estas dos obras son como un embés, ¿no?, entre el individuo y lo colectivo, de alguna manera, y lo de dentro y lo de fuera, ¿no? Así. Pero de alguna manera con una misma técnica. Entonces te quiero preguntar ¿cómo llega alguien a construir una obra de la envergadura de Murcia, Piel y Memoria? ¿Cómo te surge la idea? Fueron las personas. Vamos a ver, al final se convirtió como en un organismo en la que la pieza iba a ser pequeñita. A mí me encarga el ayuntamiento la pieza que hable de Murcia y yo no entiendo las cosas hechas a media. Yo si me pongo, me pongo. Y al final, pues gracias a que todo el mundo empujó, patrocinadores empujaron, pudimos hacer una pieza en las que participaron 150 personas de todo tipo, color y rango de la sociedad murciana, ¿vale? Entonces hay una sola persona que es la que une todo, que soy yo, pero yo no desde el punto de vista narcisista, sino que siempre he pensado que un hombre son todos los hombres, mismo envase y diferente contenido. Fíjate esa apreciación que debería de fabricar mejores personas, pero no. Entonces yo ese proceso que te comentaba al principio de la escayola, que te sumerges, que te juegas la vida, qué tal, seguir utilizando pasamontañas, que me parece fascinante, esa imagen de pasamontañas, sumergido en pasamontañas, porque realmente categoriza lo que significa el hombre. El hombre es un ladrón de ideas, es un ladrón de comportamiento, es un ladrón de muchísimas cosas. Y entonces a mí ese hecho de quedarte con un pasamontañas durante 10-15 minutos, arrancarte y que ese impacto quedara a perpetuidad, me parecía fascinante. Y en Murcia, Piel y Memoria me la he jugado muchas veces, he tenido depilaciones no deseadas que no quiero que nadie se ría y no voy a contar nunca, pero sí que en Murcia, Piel y Memoria yo creo que lo más bello de la historia es por supuesto todos los colectivos que han participado, pero sobre todo el concepto de que el tiempo se ha convertido en una tela que deja intuir lo que hay, el cuerpo que hay debajo. Entonces yo, para que tú veas esas telas, me he tenido que sumergir en esas telas con esa acción en el que me meto primero parte derecha, parte izquierda para establecer un diálogo. Y entonces al final lo importante, esos espectros que vienen como del pasado, lo importante es lo que sujetan, ¿no? Y lo que sujetan una cápsula del tiempo maravillosa que escribió, me imagino una cápsula del tiempo que se hizo, que escribió el alcalde recién fallecido, que en paz descanse, Ballesta, en la que le dije que me escribiera de su puño y letra qué mensaje le daría él a los murcianos de dentro de 100 años. Cuando se inauguró ese mensaje me lo escribió delante de un notario, se introdujo en la cápsula y de repente ya te está dando datos la historia, ¿no? Claro. Datos que esto es latente, que ni tú, ni yo, ni el otro lo va a ver. Hasta dentro de 100 años. ¿No? Hasta dentro de 100 años. Y entonces ese es el poder del arte, el poder casi terapéutico. Yo he tenido experiencias fascinantes, te cuento por ejemplo alguna a la hora de realizar esta pieza. Hemos trabajado con todo el mundo y aparte el destino iba bailando, ¿no? De repente te venía la gente de Viva Suecia o te venía Alcaraz o te venía tal.
Pero para mí una de las cosas más importantes o que más me han calado fueron las asociaciones que vinieron de AFACMUR, de niños con cáncer, de asido, de víctimas de abuso, de tal. Eso era maravilloso por una sencilla razón, porque venían asustados, venían cariacontecidos, venían con sus sillas de ruedas, con sus pañuelos, y de repente había un clic, había algo que cambiaba. Y cambiaba cuando a mis chicos les metían la mano, le ponían esto, empezaban a reírse, veían el tema, y actuando con naturalidad el arte se puede convertir, el arte está hecho y es por y para las personas. El arte no tiene dueño, aunque nos digan que este dirige, el otro bien, que corten el bacalao. Pero al final lo importante del arte es precisamente, yo pienso, que toda esa gente que descubre el arte por primera vez, que es el 95-98%, que realmente hace que su cielo crezca a raíz de meter el freno y ayudarlo a pensar, ¿no? A decir, hostia, que todo en la vida no es que te lo den masticado, estamos acostumbrados a que el ojo mire y el ojo se cae, todo es rápido, todo hay que comer, ¿no? Y en este caso, las capas. Yo pienso que las capas de las cosas son las fundamentales. Tú, para hacer una película, un programa, cualquier cosa, necesitas que tenga sustancia, que tenga un guión, que tenga una historia, ¿no? Y entonces, precisamente en ese entramado, ¿no? En ese entramado de que vas descubriendo cómo se ha hecho, que esos labios que están intentando cantar no cantan, sino que es la supervivencia de meterte una manguera en la boca para poder respirar, ¿no? Entonces es sorpresa. Yo creo que sin sorpresa no hay vida, y la sorpresa tiene que ser continua, un non finito, un ánima non finita. Me quedaría hablando contigo horas, Lido, pero el tiempo es tirano y nos hace tener que terminar esta obra. Como última pregunta te digo, ¿qué te gustaría proyectar a las personas que vayan a ver esta obra? ¿Cómo te gustaría que se acercaran Con limpieza. Yo estoy muy agradecido a la comunidad, sinceramente, que me han llamado para hacer esta exposición. Como te decía, no me importa el tiempo que esté o que deje de estar, me interesa que quien vaya entre limpio, porque en esa exposición hay 40 años de trabajo. Intenta ver honestidad, porque yo no sé engañar, no, como te he dicho, no pierdo el tiempo en andamiar mentiras, y que no se asusten, porque muchas veces mis piezas son espejos. Entonces muchas veces dice, ay, no me gusta mirarme, pero al final yo pienso que es presente, y ese presente es lo que nos puede ayudar a hacer. El arte tiene la capacidad de fabricar mejores personas, estoy absolutamente convencido. Que entren limpios y que disfruten, es lo único que puedo decir. Pues muchas gracias por este ratito de tener el tiempo un poquito en esta vorágine de mundo que vivimos, y por dedicar toda tu vida al arte. Así seguiremos hasta que se pueda. Regalárnoslo. Y a vosotras, vosotros, pues os insto con todo mi corazón a que vayáis a ver esta exposición en la Sala Alcalá 31. De verdad que os va a impresionar, es una obra fascinante, llena de misterio y de luz. Y nos vemos el jueves que viene en un nuevo encuentro. Esto fue Fisura en el Tablero. Salud y belleza honesta.